Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre el término llamado Spanglish. Este es un concepto incorporado recientemente al diccionario de la Real Academia Española, que agrupa dentro suyo préstamos que se hacen del inglés al español, tanto como alternancias de códigos y combinaciones entre los dos idiomas. El Spanglish suele surgir en localidades donde la gente tiene acceso constantemente a pautas del inglés, pero que en su cotidianidad acostumbra a hablar en español. Bueno, chicas, hoy tenemos una ruta de idiomas. Cuéntenme un poquito, ¿qué ustedes han escuchado sobre lo que es el Spanglish? Bueno, yo he escuchado muchísimas cosas, desde el punto a que es muy aceptado, es conveniente, es deseable, es como hasta cierto punto como que une a uno y uno se siente como mucho más en confianza cuando uno encuentra una persona con la cual uno puede utilizar ambos idiomas, pero también he podido percibir ciertos rechazos, no sé, como que no se acepta necesariamente en todos los círculos. Eso como a modo general. ¿Tú crees que no se acepta, Andel? Porque la verdad que según yo estuve leyendo, hay una incorporación muy significativa de lo que es el Spanglish, tanto en los medios de comunicación. O sea, que ya es algo que se ha ido incorporando de manera, digamos que natural. O sea, en medios de comunicación, en literatura, en cine, en música. O sea, lo vimos mucho, la verdad. Sí, yo pienso que realmente la aceptación ha incrementado mucho más, y más por eso, por lo que tú dices, por la parte de las noticias y también del flujo de diversidad, o sea, cada vez más estamos más en contacto con personas de otras lenguas. Y obviamente el cine y demás, todo eso influye, pero hay círculos en los cuales quizás son personas que son monomilingües y aunque le pongan como le dicen como sparklings, como, y aquí yo estoy utilizando el Spanglish, o sea, poniendo palabras de otro idioma, como que hacen como sprinkles de otras palabras y la gente se queda como en el aire, porque realmente no le entienden. Entonces muchas veces he notado frustraciones en personas y en círculos más profesionales realmente no es aceptado, porque tú no sabes realmente quién sabe totalmente un idioma o el otro. Oh, no, claro, yo lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, de que realmente el Spanglish es más utilizado por los latinos, específicamente que viven en Estados Unidos, aunque escuchando otros podcasts y a personas de otros lugares en Latinoamérica, me he dado cuenta que cada vez más también utilizan muchas palabras aun cuando están hablando en español. Pero el punto es que realmente el hecho de por qué entiendo que tu punto de por qué no se acepta mucho a nivel profesional es precisamente porque como son los hispanos que son los que tienden a hablar español e inglés, entre nosotros sí como que está más naturalizado, sale como de una manera más genuina, más espontánea. Sin embargo, uno no pudiera hablar con un extranjero, y cuando me refiero a extranjero me refiero a gente de este país, Estados Unidos, o sea, no pudiera hablar con un extranjero en Spanglish, porque obviamente no te van a entender. Claro, O no, sea, totalmente. para Eso nada. crea también, hasta cierto punto, ciertos sentimientos como de incertidumbre. O sea, en ese momento de que dijeron esa palabra en español o que dijeron esa frase en español, muchas veces otras personas de otras lenguas se sienten como que hablaron de ellos. Aunque yo no, Créeme ajá. que crea un chisme innecesario muchas veces. Aunque yo no sé si ustedes vieron recientemente Chisme. en una premiación, no sé si vieron recientemente en una premiación que se dio,
que una de las personas de las latinas que estaba recibiendo un premio por la película esta, ay Dios mío, soy pésima, donde está Salma Hayek, ahorita más adelante lo digo, que es una de esas de Eternal, donde estaba Salma Hayek y otro hispano. La señora estaba diciendo unas palabras y Salma Hayek le dice a ella, oye, es que no, los presentadores estaban al lado de ella y decían, no hablan español. Y ella dijo, a mí qué me importa, que aprendan. Y Ay, no. eso fue como bien natural y fue bien gracioso. ¿En serio? Sí, sí. Yo creo que Toda vamos a tener ella, que, Salma. sí, Toda ella. vamos a poner el corte con un, Un clip. sí, en el Instagram lo vamos a poner ese clip. Pero sí, fue bien Definitivamente. gracioso, fue muy gracioso eso. Y la verdad que me dio mucha risa porque es verdad, o sea, mucha gente aquí me encanta de los latinos que cada vez están, eh, ¿cómo se dice? Embrace, chicas. Bueno, Eso me encanta porque hablando no está saliendo de natural. Spanglish, Y la cara de Andel es como de que yo ni sé lo que, ¿cómo de que? Embrace, ellos que los Ok. enaltecen, Enaltece, exacto, enaltecen, ajá. exacto, Eh, ¿Cuál enaltecen es la mucho. palabra? Oh, enaltece, diablo, se ponen Eso puede finas. ser una. Lo que pasa es que es más compleja. Yo iba a Bueno, decir eso como mismo. sentirse como orgulloso de su raza, de sus orígenes. Y resaltar esa parte y sentirse orgulloso de resaltarlo, pero enaltece Sí, se ese ponen es finas, resaltar. mira que no. Sí. Qué Yo creo que en fina. ese sentido, precisamente, eso era lo que iba a decir, como que los latinos están cada vez sintiendo más orgullosos de, digamos, de su herencia y están enalteciendo la lengua española. Excelente, excelente. No, y está también la parte de los jóvenes, que realmente, o sea, esto es hasta cierto punto una parte de necesidad, porque si vemos de la parte de inmigración, o sea, tú vas adquiriendo ciertas palabras, estas palabras que son determinantes, por ejemplo, de almuerzo, de terminar el día, de transacciones básicas que tú necesitas para seguir adelante, que tú necesitas conocer y manejar, y que aún así eso no significa que tú manejas totalmente un idioma, sino simplemente que tú incorporas ciertas palabras de un idioma para manejarte en el momento. Pero está también la parte de jóvenes que crecen dentro de un círculo de habla hispana y que en la escuela y en otros ambientes sociales es totalmente en inglés. Entonces navegan esos mundos y hacen su propio idioma cuando entran en contacto con personas que pueden manejar ambos idiomas. Realmente para mí es viendo quizás de la parte de psicología evolutiva y de lenguaje, o sea, es crear un nuevo lenguaje. Y realmente es lo que están haciendo. Ahora, ¿cómo se crea? ¿Cuáles son las partes? Y a dónde vamos a llegar con eso y cómo sigue, ya es otra cosa. Mira qué interesante eso de que tú dices de cómo se crea, porque en un artículo que encontré dice que, o sea, nosotros lo vemos, como muy bien introdujo Vero el episodio, como un fenómeno reciente, y es la verdad, o sea, realmente es algo bastante reciente. No obstante, hay quienes dicen que el Spanglish surgió hace 150 años. Wow. En gran parte, cuando una parte de México se convirtió en los Estados Unidos, y hay teorías que dicen que los orígenes del Spanglish se remontan a todos esos años cuando los turistas ingleses visitaban España. Claro, Es realmente tiene mucho. interesantísimo, eso no visualizo que era tal vez Y tan viejo ese fenómeno, ese híbrido, ese lenguaje híbrido. en ese mismo orden, Rebeca, había otro estudio que estábamos leyendo sobre este tema de la parte lingüística y del Spanglish, donde también se refería que es como hay una parte de un sentimiento de orgullo que quiere reivindicar la manera de hablar para hacerlo como un tipo de marca grupal y generacional, donde entonces los llamados hablantes, ya sea de una segunda o tercera generación, empiezan a construir esta variedad mixta. Y por eso entonces empiezan a darle este estilo de conversación donde mezclan ambas lenguas.
ya sea para ir, como dijimos, marcando algo de reivindicar su raza. Eso también estábamos leyendo en uno de los estudios que vimos. ¿Y quiénes creen ustedes que hablan el Spanglish? Yo totalmente. Y puedo ser ¿Quiénes? súper honesta. ¿Quiénes? Muchísima gente. Pero yo puedo decir que, a mí, yo tengo como dicen en buen dominicano, y perdonen la audiencia de otras partes de Latinoamérica, yo tengo un revolú, porque hay muchas veces, en mi parte, es que, por ejemplo, en el aspecto profesional, yo me siento más cómoda hablando en inglés. En el aspecto coloquial, o sea, yo crecí en la República Dominicana, y hablando español, o sea, en mi lengua materna, como se dice, y yo me siento más cómoda en ambientes, qué sé yo, sociales, cotidianos o de cosas personales mías hablando en español. Sin embargo, hay veces que tengo que hacer traducciones de un lado a otro y me tranco totalmente, porque hay palabras que como que fluyen, hay otras que no. Y honestamente, últimamente, quizás en los últimos 5 o 10 años, he tenido más contacto con personas bilingües, entonces me siento más en libertad de utilizar ambos idiomas en ese tipo de conversaciones, y eso honestamente yo siento que no ha sido de beneficio para mí, porque entonces como me siento más cómoda, entonces yo puedo manejarme de un lado a otro, lo cual requiere mucha flexibilidad en el cerebro y del lenguaje, gracias. O sea, que en esa parte yo digo, ok, está bien, estoy ejercitando esa parte del cerebro, perfecto. Pero en general no me ayuda, porque entonces hago esos trunques de una palabra o de un idioma al otro y no desarrollo esas qué sé yo, destrezas de un idioma del otro. O sea, que yo, honestamente, yo no soy un buen ejemplo en ese sentido. Tú sabes que, no, bueno, yo tampoco, yo a veces, es como tú, y creo que lo hablábamos antes de empezar a grabar el episodio, de que yo obviamente en un contexto donde hablo español puedo usar palabras en inglés y la gente lo entiende, porque como que la gran mayoría lo entiende. Sin embargo, en el contexto que estoy, que tengo que hablar solamente en inglés, igual me vuelve un desastre porque obviamente mi cerebro no está totalmente acostumbrado y como que me resulta que tengo que encontrar esas palabras y es tan difícil, como que yo quisiera tirarle en español, pero no puedo. Entonces como que es al revés, digo yo, óyeme, cuando hablo español sí las tiro, pero cuando hablo el inglés no puedo y realmente es un lío. De verdad que sí. Es un tema. Pero cuéntame un poco, Vero, porque yo sé que en República Dominicana y como decíamos, tal vez en otros países, sería buenísimo escuchar, no sé, ojalá nosotros podamos tener interacción con otras personas de otros países. A ver, ¿qué tanto se habla de Spanglish fuera de Estados Unidos? Porque yo oigo mucha gente bien fresh, así como que mete sus palabritas en English. Tú sabes que yo creo que Muy eso es natural. algo natural. Yo creo que es algo muy, muy como decíamos al principio, es algo muy de la cultura latina y pero sobre todo o sea, de los países latinoamericanos aquí que estamos más cerca de Estados Unidos, hay mucha influencia norteamericana y canadiense. Se puede notar mucho y la cantidad de palabras que yo veo en el día a día que se utiliza aquí en donde yo estoy, en República Dominicana, eh, son, estamos acostumbrados a hablar en español, pero ponemos muchísimas palabras en inglés. Por ejemplo, hasta a nivel laboral, nosotros decimos printer, no impresora. El printer, eso es algo totalmente natural, decir printer. En serio, el printer. El printer, el printer, El printer. el printer. Eh, el ticket, por ejemplo, el ticket, en vez de decir la boleta. O sea, nosotros decimos el ticket del parqueo. Inclusive parqueo, eso es otra palabra. El parqueo viene de parking y Horrible. nosotros decimos parqueo.
Claro, en Por vez de ejemplo, estacionarse. ¿a dónde tú vas? A ver un show, en vez de decir un espectáculo. Ujú. Me voy a tomar una soda por refresco. Ah, mira, ese edificio está en sale, en vez de decir está en venta. En Ah, Eh, pero yo no he serio. oído esa. sí, o No. sea, déjame ver qué más. Los chicos jóvenes hablan de, tenemos un party, en vez de decir hay fiesta. Por ejemplo, la palabra ponchar viene de perforar y aquí se usa ponchar. Ujú. Por ejemplo, los chicos dicen, tú oyes a los jóvenes hablar de, no, para los movies, a ver una movie, en vez de decir, vamos a ver una película. Y te estoy Vamos al hablando de cine. aquí, ¿Qué ajá, pasó con vamos al cine? O sea, el exacto. cine. Por ejemplo, la palabra locker, en vez de decir casillero. Wow. Otro ejemplo, el freezer. ¿Cuándo, chicas, ustedes en su vida, cuándo dijeron el congelador? ¿Cuándo en su vida ustedes dijeron el congelador? El freezer. Pongan, pongan el helado en el freezer. O sea, aquí no se dice congelador. O sea, la verdad que en República Dominicana es muy llamativo porque nosotros vivimos prácticamente, o sea, a diferencia de Estados Unidos, que es un país multicultural, donde hay muchísimos latinos inmigrantes que viven allá, aquí es al revés. O sea, aquí nosotros, o sea, es una isla compuesta por dominicanos. Claro que hay migrantes, pero no es lo mismo que Estados Unidos. O sea, es muy llamativo cómo nosotros hemos afianzado y eh, hemos hecho mucho, estamos haciendo mucho uso del Spanglish, mucho uso. Cuando nuestro día a día no se desarrolla en el idioma inglés, mientras que en Estados Unidos sí. Y yo creo que Bueno, Claro, porque entonces en los Estados Unidos es más como un aspecto de supervivencia. O sea, porque tú necesitas exactamente. ir incorporando palabras hasta que tú puedas manejar bien el idioma y ya yo pienso que son dos aspectos. Uno es quizás personas que no manejan bien el inglés y que van incorporando poco a poco porque es parte de la supervivencia, tenemos que manejarlo, etcétera, etcétera. Está la parte también de esa, por lo menos que a mí me ha pasado de, oh, Dios mío, tú hablas español. Puedo hablar un ching contigo español. Y aunque me salgan dos o tres palabras, o sea, qué sé yo, 70% en inglés, pero puedo sentirme cómoda diciéndote un carajo, como yo digo un carajo, bueno, damn it, maybe, pero como quiera, hay ciertas palabras como que tú dices, cónchale, tú sientes como tanta conexión emocional que otras palabras en inglés no te la van a dar. Entonces, si yo tengo esa oportunidad de hacerlo eso con una persona que es bilingüe y que me puede entender, es como, yes, aquí estoy, vamos a seguir hablando. Y como que tú entras en esa parte de confraternidad hasta cierto punto y esa unidad que es mágica, honestamente. O sea, el lenguaje nos une de una manera u otra. Exactamente. definitivamente que nos une. ¿Ustedes sabían o sea, nosotros estamos diciendo Spanglish, pero eso es la mezcla de Spanish and English? ¿Ustedes saben cómo se Ujú. dice en español? Se Con dice iñol, que es la ¿En mezcla del serio? inglés con el español, sí. No, pero eso no existe, en serio. Bueno, según el internet, sí. Ah, en serio. O Sí, lo sea, leí, sí, por ahí. traducir Spanglish es iñol, ¿cómo es? Iñol. Iñol. Y también Pero eso hay es como otras ñato. modalidades, más o menos. Iñol, como que Eso, es una persona como eso, yo. si tú supieras que yo pensaba mucho, como, ¿cómo se diría eso en español? Como que es tan extraña esta combinación. Pero ustedes saben que, porque estamos hablando, ¿verdad?, de este lenguaje híbrido, que es español con inglés. Pero también encontré que hay otras lenguas que se han hecho híbridas, que son el alemán y el español, y se dice alemañol. El chino con el inglés se llama chinglish. El chinese con el spanish, que no sé quién carajo habla eso, yo tendré que preguntarle a mi amiga china. El chiñol. Ella lo más seguro lo hace. O sea, yo Estoy estoy grave de segura que ella lo risa. hace.
Estoy grado de la risa con Parece todo como esto. chinola. Tú eres como media chinola, ¿verdad? Ay, me mata, me mata. Bueno, y me encantó porque el portugués con el español, el portuñol. Suena muy Ah, tú fino, ves, suena portuñol. fino. Eso me gusta. Exacto. Eso suena como, ¿para dónde Eso vas? me Pues yo voy gusta. por el portuñol. Por el portuñol. Ya, portuñol. Ay, el portugués tan lindo como suena. Me Sí, encanta. sí, suena lindo. Me encanta. Y Tengo una existirá envidia el grande, a francés ver. con el español, el frañol. Ujú, ujú. Si tú supieras que no sé, lo que encontré fue el francés con el inglés, que se llama franglais. Ah, Sí. francés. Pero no sé la verdad Mm. que La parte aparece. que yo tengo, y que yo sé que lo hemos discutido, y que bueno, vamos a entrar en temas de discusión, y espero que la audiencia sepa. Nosotros tenemos un tiempo planeando este entre Spanglish y Bilingual, y yo creo que todavía no hemos llegado a una situación que no entendamos ninguna de las tres. Pero ¿Será tú? sí, yo todavía ninguna no me convence. Pero la parte que yo me encuentro como que no procede es cuando cambiamos palabras y hacemos este híbrido. Por ejemplo, el lonche. O vamos a lonchear, inclusive hacemos un verbo de eso, que a mí me mata. Vamos a lonchear, no sé cuál otra se me ocurre, pero como que, o sea, una palabra en inglés y le ponemos como connotaciones en español, que realmente no procede. O sea, una cosa como que tú, dentro de una oración, usa palabras en inglés y en español, o dentro de una conversación mezcles diferentes palabras y lo conjugues adecuadamente, porque también está esa parte, que es lo que había mencionado principalmente de la flexibilidad y del buen manejo de ambos idiomas, pero también está la parte de eso, de truncar un idioma o el otro y crear Claro, esta palabra que realmente están muy mal creadas, en mi exacto. Por opinión, ejemplo, honestamente. no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Andel. Ahorita cuando yo decía la palabra embrace, imagínate que en lugar de embrace yo diga, oh, vamos a embrazar. O sea, Exacto. ya estoy creando un verbo que viene del inglés al español. Entonces ya eso es, Mm. yo diría que ah, o sea, el inglés como bien se introdujo, es el híbrido entre español y, perdón, el Spanglish es el híbrido entre el español y el inglés. Pero ya lo que tú dices es cuando se crean palabras que son propias del inglés para el español y que muchas veces, obviamente, eso no tiene ningún sentido, muchas veces ni para el que habla el español, ni mucho menos para el que habla el inglés. Por ejemplo, yo te puedo dar te puedo poner otro ejemplo de palabras que yo he escuchado aquí que las personas utilizan, que es, por ejemplo, fensa en lugar de fence, que todos sabemos que es cerca, No, pero eso es horrible. O sea, pero ¿cómo tú dices una las usan. fensa? Espera, La Las fensa. usan. Di que, óyeme, no cruce la fensa, por favor. Bueno, Cuidado se con la usa fensa que linda. está por allí. O sea, yo no me Sigue la imagino. fensa. O la O, por vaca ejemplo, cruzó la fensa. O sea, La vaca, la vaca cruzó la la fensa. vaca se saltó la fensa. La fensa, sí. O sea, hello. Pero, ¿qué tiene que decir una vaca? Es que yo veo un par de vacas diario aquí. No, pero la verdad que, ay, no te pasa. Todavía estoy yo pensando en la vaca. Que no es una- Ok. pero mira una cosa, Andel. Tú sabes que tú planteas algo, no sé si tú querías como comentar, era sobre la diferencia entre el Spanglish y el bilingüismo, porque eso es lo que habíamos comentado previamente, no en el podcast, sino nosotras cuando estamos en las reuniones de todo esto, donde comentábamos que era una diferencia muy grande, porque el bilingüismo es cuando tú haces el uso de dos lenguas, eh, ya sea un grupo de individuos o una sola persona, el uso de dos lenguas.
que tú tienes la capacidad de hablar 2 lenguas y de comunicarte de manera eficaz con ambas lenguas. Mientras que el Spanglish es ya todo lo que nosotros dijimos previamente, que no es lo mismo. El hecho de que yo pueda utilizar varias palabras como defense, o sea, hablar como habíamos dicho, por ejemplo, vámonos a la, a la movie, todos los ejemplos que nosotros dimos, que son palabras que Ujú. uno pone dentro de una oración, una palabra en inglés, pero dentro de una oración que estamos diciendo en español. Eso no es bilingüismo, eso es la diferencia entre bilingüismo y Spanglish. Entonces, eso es lo que comentábamos, ¿te acuerdas? Cuando estábamos No, pues planificando. entonces quizá entonces lo del ser bilingüe, ok, el manejo de los dos idiomas, y el que Ajá, es bilingüe puede aplicar el Spanglish. Entonces sería más en exacto, términos de aplicación. Mi problema exactamente. siempre ha sido el asunto de cuando creamos, tú sabes, palabras nuevas que realmente no existen y que se convierte tanto del día a día. O sea, ustedes van al restaurante y dicen, o sea, esta es la hora del lonche. Yo me voy para el lonche, o Sí, sea, principalmente en Nueva York, o sea, el lonche es un verbo del día a día. sí, sí, sí. En los menús de restaurantes en Washington Heights, o sea, está. Eh, y es interesante como palabras que no son... Por ejemplo, mira, en eh, español se usa mucho, otro ejemplo, a nivel de, digo, de oficina. Por ejemplo, vamos a hacer un draft. Cuando tú quieres hablar del término, voy a hacer un borrador de un estudio que estamos haciendo, alguna investigación. Ah, no, vamos a hacer un draft. Eso es algo, como tú dices, o sea, el draft se convierte hasta en una palabra ya formal. Y lo he visto hasta en títulos de cosas. Este es el draft de la investigación, lo cual sí, pero no ahí es, tú estás utilizando una palabra en inglés y la estás utilizando en un contexto en español. sí, es verdad, El no problema es mío un ha sido verbo. cuando tú, exacto, cuando tú cambias una palabra en inglés para modificarla que parezca como que sea parte del español. Entonces cambia totalmente, o sea, una persona en inglés no te va a entender, o sea, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Lonche, like, ¿qué es lo que es un Ujú. lonche? Like, tú sabes. Y yo pienso que parte quizá uno de los mensajes que podríamos dejar a la audiencia es eso, que quizá uno de los riesgos de aún con todas las oportunidades, con todos los beneficios que plantea el ser bilingüe o el poder utilizar palabras de diferentes idiomas, porque inclusive nosotros también utilizamos muchas palabras del idioma francés, principalmente cuando estamos en la parte jurídica. Hay muchas palabras del francés que utilizamos. Eh, pero cuando la cambiamos, como hacer como esa parte crítica, o sea, ¿realmente la estamos utilizando bien o estamos solamente siguiendo, qué sé yo, otras personas que le están diciendo o el modismo del momento y realmente no es una buena connotación de una palabra o del verbo en sí, ya sea de un idioma o del otro? Entonces, quizás, no sé, para mí, una de las cosas quizás como una persona bilingüe que yo también trabajo es de hacer un esfuerzo de que sí, soy bilingüe y puedo utilizar, pero cuáles son esas palabras o modismos, hasta cierto punto, que estoy utilizando y que no corresponden, que son un mal uso realmente de una palabra, de un idioma o del otro. Claro, porque por ejemplo, otra palabra que yo he escuchado mucho, que la gente usa aquí, que es furnitura en lugar de furniture. Una cosa es que yo diga en la palabra con el acento que me caracteriza y otra cosa que yo diga fornitura, porque eso es obvio que estoy haciendo una palabra que no tiene absolutamente nada que ver con la original. Totalmente. También otra palabra que a mí me llama mucho la atención, que la gente habla aquí de carpet y la gente le dice carpeta. Cuando la carpeta en mi cerebro español, o sea, ¿verdad? Que habla castellano, es la carpeta de tu guardar papeles, no la carpeta de alfombra. Entonces, como que son esas cosas que yo digo, espérate, vamos, no importa cómo hablemos el inglés, pero vamos a lo más parecido posible y no hagamos esos cambios
tan drásticos que al final del día, o sea, no tienen ningún sentido y lo que se ve es incluso mal, porque entonces yo, por ejemplo, que me gusta mucho cuidar la lengua española, no solo porque lo hablo, sino también porque soy docente de lengua, me duele que se maltrate el español, pero también me dolería mucho que se maltrate el inglés, o sea, como que vamos a ser real, o sea, vamos a lo bien. Y si queremos poner una frase, como tú decías, Andel, o sea, ok, vamos a ponerla, pero vamos a asegurarnos de que ambas estén correctamente empleadas. Exacto. Bueno, entonces, para terminar, vamos a cliquear en el botón de la X ¿Qué ha con pasado? este capítulo de Spanglish. Chao, Vamos a chao. cliquear. Esa es la... Pero mira, Exactamente. espérate, antes de despedirse, espérate, antes de despedirnos, yo quiero decir algo, que aunque, para dejarle algo a la audiencia, aunque el Spanglish no llegue a convertirse en el futuro en un idioma oficial, es muy Ey, probable que que se pi. siga, bueno, pero vamos a verlo así, o sea, vamos a ver que Faltan todavía, unos ¿verdad? cuantos años ya. Exacto. Sí es muy probable que aunque no sea un idioma oficial, lo que quería decir es que sí se sigue extendiendo cada vez más, porque pues, específicamente en Estados Unidos cada día hay más personas que hablan ambos idiomas. Entonces será muy útil probablemente prepararnos para el future y learn un poquito de Spanglish. Oh, Claro, Adiós. claro. Y bueno, y dentro del dato, quizá como para terminar, realmente dentro de los jóvenes está la parte de que más de un 50, qué sé yo, más de la mitad utiliza realmente el Spanglish. O sea, aquellos que tienen el dominio de ambos. Ahora, quizás un buen debate sería hablar del lenguaje inclusive o de género o no sexista. Y eso sí sería un buen debate. Yo creo que ustedes vean, o sea, si la audiencia viera la cara de ellas dos, cuando yo dije eso de Rebeca y de Verónica ahora mismo, así que ese es el challenge que yo le pongo a ellas, así que vamos en Spanglish totalmente. Spanglish. Ok. Ok, es un Le mandé challenge. su challenge. Ok. See you. Until Bye bye. Bye. See you soon. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.